Hola, bienvenidos al canal de Ven, sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes en esta semana, llevando el tema del manual de Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estamos estudiando el Nuevo Testamento, ¿sí? Hoy vamos a estudiar durante esta semana, el título de la semana es Sed Hacedores de la Palabra. Estudiaremos el libro de Santiago. ¿Sí? Muy bien, entonces damos inicio a la presentación de las diapositivas para ustedes. Entonces, esta clase corresponde a la semana desde el día lunes 13 hasta el 19 de noviembre, domingo. ¿Sí? Nuevamente repito, el título de esta semana es Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Muy bien, es un maravilloso discurso, es un maravilloso tema que tenemos en esta semana. En ocasiones un solo versículo de las Escrituras puede cambiar el mundo. Y este versículo lo cambió el mundo en Santiago 1.5. ¿Qué dice Santiago 1.5? ¿Sí? Veamos entonces lo que dice Santiago 1.5. Dice lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Yo creo en estas palabras del apóstol Santiago, ¿sí? Que según los escritos es hermano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos entonces qué más sigue. Parece ser un simple consejo. Si necesitas sabiduría, pídele a Dios. Mas cuando José Smith, con 14 años, leyó ese versículo, este pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de su corazón. Es lo que manifestó el profeta José Smith. Y lo hallamos en José Smith Historia, en el capítulo 1, versículo 12, que dice lo siguiente: ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que este en esta ocasión, el mío. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo, porque no sabía qué hacer. Y a menos que obtuviera mayor conocimiento del que hasta entonces tenía, jamás llegaría a saber. Porque los maestros religiosos de las diferentes sectas que entendían los mismos pasajes de las Escrituras de un modo tan distinto, que destruían toda esperanza de resolver el problema recurriendo a la Biblia. Siendo inspirado de esta manera, José obedeció la admonición de Santiago y procuró sabiduría de Dios mediante la oración. Y efectivamente, Dios se la concedió abundantemente. Y José recibió una de las visitaciones celestiales más notables de la historia, la primera visión. Esa visión cambió el curso de la vida de José y condujo a la restauración de la iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Todos nosotros somos bendecidos en la actualidad gracias a que José Smith leyó Santiago 1.5 y actuó en consecuencia, obró en consecuencia. Pregunta: ¿qué encontrará usted al estudiar la epístola de Santiago? ¿Qué encontraremos? Muchas verdades y muchos principios. Veamos. Quizás un versículo o dos cambien su vida o la de algún ser querido. Podría hallar guía para cumplir su misión en la vida. Hallará motivación para hablar con amabilidad y ser más paciente. Tal vez se siente inspirado a hacer que sus acciones sean más acordes con su fe. Sea cual sea la inspiración, permita que esas palabras se introduzcan en cada fibra de su corazón
Y entonces cuando reciba con mansedumbre la palabra, como escribió Santiago, sea un hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. Veamos lo que nos dice Santiago en el capítulo 1, versículos 21 y 22. Leamos juntos. Por lo cual, desechando toda inmundicia, exceso de malicia, que tanto abunda, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No podemos salvarnos solamente oyendo. Necesitamos ser hacedores de la palabra, obrar por la palabra. Muy bien, proseguimos entonces. Principios y o verdades que vamos a estudiar en Santiago. 3 principios. Sobrellevar con paciencia conduce a la perfección. La fe requiere que actuemos. Y 3, las palabras que hablo tienen el poder de lastimar o bendecir a los demás. Veamos el primer principio o tema. Sobrellevar con paciencia conduce a la perfección. Veamos entonces. Santiago 1, versículos del 2 al 4. Hermanos míos, son palabras de Santiago. Tened por sumo consejo cuando os halléis en diversas pruebas, o sea, cuando estemos en muchas aflicciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe nos produce paciencia en nuestras almas. Aprendemos paciencia por medio de las pruebas de fe. Veamos el versículo 4 que más dice, pero tenga la paciencia su obra perfecta. Pero tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Debemos tener la meta y el objetivo de llegar a la perfección. Es verdad que no la lograremos en esta vida, pero podemos comenzar a caminar hacia la perfección. Porque para heredar el reino celestial necesitamos eso. Estar caminando por la vía que nos conduce a la perfección, donde viven los perfectos o donde viven los dioses. Y nosotros tenemos que tener esa clase de vida y esforzarnos por tener una vida en perfección, perfeccionándonos día a día. Es por eso el consejo de Santiago dice, seáis perfectos y cabales. Un hombre cabal es un hombre prudente. Ahora Santiago 5, versículos 7 al 11. Veamos el consejo de Santiago. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, que ya está pronto. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Observar al labrador cómo espera el precioso fruto de la tierra, con paciencia, aguardando con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Pero la guarda, es paciente. Tened también vosotros paciencia, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Se acerca, amados hermanos míos. Debemos estar preparados. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez ya está a las puertas. No murmuremos contra nuestros hermanos. No debemos andar quejándonos, para que no seamos condenados. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. La vida de los profetas que vivieron desde Adán no les fue fácil.
Se encontraron con personas muy duras de corazón. Algunos profetas perdieron la vida. Le apedrearon, le dieron muerte. No es fácil, no ha sido fácil para la vida de un profeta. Es verdad que tuvo comunicación con Dios, anduvieron con Dios, pero su vida también no fue fácil por la dureza de los corazones, de las personas a quienes predicaban. Rogamos que nosotros no seamos de esa parte, de esas personas, de esa gente que duros de corazón. Ablandemos nuestro corazón. Seamos humildes y sencillos para escuchar y recibir la palabra que viene de parte del Señor por medio de sus profetas. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto la finalidad del Señor? Porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tengamos presente esto en nuestras vidas, que el Señor, nuestro Salvador, es muy misericordioso y compasivo con nosotros. Dios es misericordioso y compasivo. Acudamos a Él. ¿Verdad que hemos aprendido? Cuando la fe es puesta a prueba o a través de dificultades, se produce paciencia. Esta paciencia que conduce a la santificación y al desarrollo espiritual es un atributo necesario para todos los que buscan la vida eterna. Los que buscamos la vida eterna, es necesario tener paciencia, que conduce a la santificación y a nuestro desarrollo espiritual. Amados hermanos y hermanas. Tema 2. La fe requiere que actuemos. Una gran verdad. Veamos. ¿Cómo sabe si alguien tiene fe en Jesucristo? ¿Cómo demuestran sus obras que tiene fe en Dios? Veamos y estudiamos Santiago 2, los versículos del 14 al 26. Es larguito, pero escuchemos con paciencia. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pero alguno dirá, yo te mostraré que tengo fe sin obras. Pero yo le digo, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pues si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del sustento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, abrigaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará tu fe a esas personas? Es una gran pregunta de parte de Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí hay una gran verdad. Veamos esa verdad. La verdadera fe en Jesucristo se manifiesta por medio de nuestras obras rectas. Al respecto, el elder David A. Bednar nos dijo lo siguiente: la verdadera fe se centra en el Señor Jesucristo y siempre conduce a obras rectas. La acción por sí sola no es fe en el Salvador, sino que actuar de acuerdo con principios correctos es el componente central de la fe. Qué maravillosas palabras de Lele Bernard. Y una gran verdad. Así que la verdadera fe en Jesucristo se manifiesta por medio de nuestras obras rectas. Muy bien. Continuamos con la lectura. Estamos en Santiago 2, en la traducción de José Smith. ¿Sí? Versículo 18. Por tanto, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta y no te salvará? Buena pregunta. 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tú te has hecho como ellos y no eres justificado. Bueno, palabras duras. ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham
cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Veamos la respuesta de Santiago. ¿No ves que las obras actuaron juntamente con su fe y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, porque Abraham le creyó a Dios y porque obró en justicia, fue obediente. Por ello fue llamado amigo de Dios. ¿Nosotros podemos ser llamados amigos de Dios? Sigamos el ejemplo de Abraham, un hombre como nosotros. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La fe es necesaria, pero somos justificados por la fe conjuntamente con las obras. Asimismo, Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Fue justificada por sus obras, porque ayudó a esos mensajeros de Israel y salvó sus vidas. Contribuyó a salvar sus vidas. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, qué hermosa comparación, así también la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Al respecto, el elder David Berna enseñó, por lo tanto, la fe en Cristo conduce a la acción justa, lo que aumenta nuestra capacidad y poder espiritual. Comprender que la fe es un principio de acción y de poder nos inspira a ejercer nuestro albedrío moral de conformidad con la verdad del Evangelio. Invita a nuestra vida a los poderes redentores y fortalecedores de la expiación del Salvador y amplía el poder dentro de nosotros mediante el cual somos agentes de nosotros mismos. Tanto Santiago como Pablo citaron al profeta Abraham del Antiguo Testamento como un ejemplo importante de fe y buenas obras. La disposición de Abraham de cumplir el mandato de ofrecer a Isaac fue una validación de su fe en Dios. Dios le probó. Al igual que Abraham, la ramera Rahab también demostró su fe a través de sus acciones. Ella corrió riesgo al esconder a estos dos israelitas, porque muy bien ella los hubiera entregado por temor, pero los escondió, les ayudó a salvarse, y por ello fue justificado y fue salva también ella, y se convirtió a Israel. Ella era habitante de Jericó en el momento en que los ejércitos de Israel, bajo el liderazgo de Josué, se acercaron a la tierra prometida. Josué envió 2 hombres a Jericó para espiar la fortaleza de la ciudad. Rahab acogió a los espías e incluso los escondió cuando el rey los buscó. Luego los ayudó a escapar sanos y salvos de la ciudad. Por sus acciones, ella y su familia se salvaron cuando el resto de Jericó fue destruido, porque la orden de Dios era destruir todo. Y ella vivió en Israel por el resto de su vida. ¿Verdad que aprendemos hasta aquí? La verdadera fe se centra en el Señor Jesucristo, hermanos, y siempre conduce a obras rectas. Tema 3. Las palabras que hablo tienen el poder de lastimar o bendecir a los demás. Veamos. Entre las ricas metáforas que Santiago utilizó a lo largo de su epístola, una de las más vívidas se encuentra en su consejo acerca del lenguaje. Veamos Santiago capítulo 1, versículo 26, y luego vamos a ir al capítulo 3
Y vamos a leer los versículos del 1 al 18 rápidamente y prestemos atención. Ya que estamos hablando de paciencia, en este día vamos a tener paciencia y escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es transmitido por medio de su manual. Ven, sígueme. Veamos entonces. Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Tengamos cuidado. Y eso va para todos nosotros. Es una gran responsabilidad ser maestro y enseñar a nuestros hermanos. Y es por eso dijo, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiré mayor condenación. ¿De qué? ¿Y por qué? Veamos lo que dice el versículo 2. Porque todos ofendemos en muchas formas. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Un pequeño timón puede manejar un tremendo barco. Y ahora los barcos de ahora son tan inmensos, prácticamente como ciudades inmensas. Y solo manejado por un pequeño timón. Principio que aprendemos. Conforme aprendemos a controlar nuestra forma de hablar, podemos aprender a controlar el resto de nuestras acciones. Maravilloso principio. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y enciende el curso de la vida y es encendida por el infierno. Porque toda especie de bestias y de aves y de serpientes y de criaturas del mar se doma y ha sido domado por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, nos dice Santiago. El de Jeffrey R. Holland nos dice al respecto. Obviamente, Santiago no quiere decir que nuestras lenguas sean siempre inicuas, ni que todo lo que decimos esté lleno de veneno mortal. Pero claramente quiere decir que al menos algunas cosas que decimos pueden ser destructivas, incluso venenosas. Y esa es una acusación escalofriante para un santo de los últimos días. Tenemos que refrenar nuestras lenguas, nuestro ímpetu. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Y en especial a los esposos, que podemos sin motivo enojarnos con nuestra esposa o viceversa. Tengamos cuidado con nuestra lengua. De ella salen bendición y maldición. Es un gran tema el día de hoy. La voz que da un testimonio profundo, pronuncia una oración ferviente y canta los himnos de Sión,
Puede ser la misma voz que reprende y critica, avergüenza y degrada, inflige dolor y destruye el espíritu de uno mismo y de los demás en el proceso. Maridos, se os ha confiado el don más sagrado que Dios puede daros. Una esposa, una hija de Dios, la madre de vuestros hijos, que voluntariamente se ha entregado a vosotros por amor y compañía gozosa. Piensa en las cosas amables que dijiste cuando la cortejabas. Piensa en las bendiciones que le has dado con las manos colocadas amorosamente sobre su cabeza. Y luego reflexiona sobre otros momentos caracterizados por palabras frías, cáusticas y desenfrenadas. Un marido que nunca soñaría con golpear físicamente a su esposa puede romper, si no sus huesos, ciertamente su corazón, por la brutalidad de un discurso irreflexivo o cruel. Duras palabras, hermanos, pero son verdades. Esposas, ¿qué pasa con la lengua desenfrenada en vuestra boca? ¿Con el poder para bien o para mal en vuestras palabras? ¿Cómo es posible que una voz tan encantadora pueda alguna vez ser tan estridente, tan mordaz, tan acre e indómita? Las palabras de una mujer pueden ser más penetrantes que cualquier daga jamás forjada y pueden impulsar a las personas que aman a retirarse más allá de una barrera más distante de lo que nadie en el comienzo de ese intercambio podría haber imaginado. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, hermanas mías, esto no debe ser así. No debe continuar así. Desagrada a Dios. Le desagrada. ¿Verdad que hemos aprendido hasta aquí? Los discípulos de Dios se esfuerzan por utilizar las palabras con objetivos rectos y no para difundir el mal. Tengamos presente esta verdad que hoy día han aprendido. Santiago 3, continuamos con el versículo 11. ¿Acaso echa alguna fuente por la misma abertura agua dulce y amarga? No. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunos o la vid higos? No. Pues tampoco una fuente puede dar agua salada y dulce al mismo tiempo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Queremos mostrar sabiduría y buen entendimiento. Mostremos por nuestra buena conducta. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Si alguien piensa que es sabio a la manera del mundo. ¿Qué dice Santiago? Esa sabiduría mundanal es terrenal, animal y diabólica. Tengamos cuidado los que tenemos cierta instrucción académica. Que nuestras palabras pueden dañar, creyéndonos sabios. No lo somos. Porque dice que esa sabiduría del mundo que hayamos reprendido y a veces reprendemos con la sabiduría del mundo, que dice que es terrenal, animal y diabólica. Así que cuidado. Porque donde hay envidia y contención, allí hay confusión y toda obra perversa. Repito que tenemos que tener presente este versículo y esta llamada de atención de Santiago. Porque donde hay envidia y contención,
Allí hay confusión y toda obra perversa. Ahí dominan los demonios, gobiernan los demonios. Pero la sabiduría que es de lo alto, que proviene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, bondadosa, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora ni fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz. Gracias. Sed hacedores de la palabra. Ha sido el tema de hoy. Que podamos controlar nuestra bendita lengua, solo para bendecir. Trabajemos en ello. Eduquemos nuestra lengua. Fortalezcamos nuestra fe en Jesucristo por medio de nuestras palabras, nuestras obras, nuestras acciones. Y si tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, que Él nos dará abundantemente, nos ayudará a corregir nuestras obras, ya que nuestra fe trabaja juntamente con nuestras obras y que nuestra fe produzca obras de bien para nosotros mismos y para nuestro prójimo. Y tengamos contento al Dios de Israel, nuestro Salvador Jesucristo, que ofreció su vida por nosotros, dio su vida por nosotros, por amor a nosotros, para que seamos salvos si venimos a Él. Y nos arrepentimos de todos nuestros pecados, de nuestras faltas y de nuestras debilidades. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Hasta aquí ha sido el tema del día de hoy. ¿Sí? Gracias. Sed hacedores de la palabra.